Buenas y bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos para presentarles a ustedes no solo Santa Teresa, sino todo su camino de oración, que hoy en día nos es tan importante y tan necesario. Nosotros no podemos caminar sin preguntarle al Señor qué es lo que quiere de nosotros, no podemos tener ningún rumbo, sino el rumbo que el Señor nos va marcando. Tenemos que asirnos fuerte de alguna mano, y esa mano es la mano de Dios. Así que hoy vamos a presentar a Santa Teresa para que entonces en un futuro podamos presentarles su doctrina sobre la oración, que va a ser muy importante en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en Santa Teresa, ella tiene varios nombres. Ella tiene el nombre que se le dio formalmente, que era Doña Teresa de Ahumada. Luego, cuando ella cambia en el convento de la Encarnación, ella va a ser Teresa de Jesús, que se lo dice Jesús mismo. Y al final la vamos a conocer por Teresa de Ávila, para distinguirla de otras Teresas que también existen, que son santas. Entonces, de la vida de esta Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, ¿qué es lo que sabemos nosotros que nos puede dar un poco de luz de por qué ella tomó este camino de la oración? Teresa nace el 28 de marzo del 1515, el siglo XVI, que es un siglo glorioso para España por los santos que dio. San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Juan de la Cruz, y muchos de ellos que tuvieron que tener algo que ver con la vida de Santa Teresa. Algunos como fundadores, cofundadores con ella, algunos como confesores. Así que imagínense ustedes si nosotros pudiéramos decir, pues nosotros hemos vivido también con santos. Yo el único santo que recuerdo de haber tenido en mi vida personal es San Juan Pablo II, que sí estuve en una audiencia con él en su cuarto allá arriba en Roma, donde él vivía, cuando yo trabajaba en Roma, en Regina Mundi, una universidad para religiosas. Pero Teresa se codiaba sin ella saberlo porque también tenía San Pedro de Alcántara, de hombres santos que la fueron guiando a través de su caminar. Y eso es muy importante para nosotros, para recordar el tener buenos confesores, el tener buenos directores espirituales que nos vayan dando la mano y nos vayan acercando al Señor. Porque si ella era santa y los tuvo a montones, nosotros que somos más pecadoras que ella, pues deberíamos también de buscarnos a alguien que nos ayude a crecer en esta vida tan importante, la vida de adentro, que a veces le damos mucha importancia a nuestra vida exterior. Teresa nace en un hogar donde van a llegar a ser 12 hermanos y hermanas. 3 muchachas, que era la mayor, la menor, y ella el jamoncito en el medio, porque ella fue la sexta de un sándwich. Y entonces 9 varones. Así que su vida fue una vida más manejada por los hombres que había en la casa que por las mujeres, ¿no? 2 de ellos fueron del primer matrimonio de su esposo, de su padre, perdón, del primer matrimonio, y los otros 10 fueron de la segunda esposa, porque la primera esposa de don Alonso murió en cuanto tuvo el segundo hijo. Él se casó con una prima que tenía 14 años. Imagínense ustedes hoy en día cómo ha cambiado la cultura y cómo ha cambiado la sociedad. ¿Quién deja casar a una hija a los 14, ni a los 15, ni a los 16? Pues doña Beatriz, a sus 15 años, no solo se casó con don Alonso, sino que procreó 10 hijos y murió cuando el 10º había nacido. Entonces Teresa, que era una niña, Teresa se hace desde chiquita ya madre casi espiritual de sus hermanitos pequeños. Con la muerte de su madre, no sé cuántos de nosotros hayamos experimentado la muerte de nuestra madre joven. Yo sé que cuando mi madre murió a los 30 años, yo tenía 30 años, fue un vacío que me costó el aceptarlo. Cuando muere la madre de Teresa, Teresa tiene 14 años. Y a esos 14 años, con ese dolor que sentía dentro, ella se va a una iglesia a los pies de la Virgen. Y a los pies de la Virgen ella le dice a la Virgen: Madre, me he quedado sin madre, pero sé tú mi madre ahora. Desde este momento yo te tomo por madre. Y ese es un consejo que le podemos dar a todos.
que la Virgen sea nuestra madre, que la Virgen sea la que se cargue con todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, que la Virgen sea la que nos lleve a Jesús. Y eso lo hizo ella desde los 14 años. Pero su padre, que estaba desesperado con la muerte de su esposa, no sabía cómo trabajar con una adolescente. Y entonces lo que hizo fue ponerla en un convento de monjas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que muchas veces nosotros las monjas somos como la solución de muchachos que tienen problemas. Ahí vamos a meterla en un colegio de monjas para que la cambien, para que la ajusten, para que les resuelvan todas sus dificultades y la forma de ser. Pero gracias a Dios a que eso sucedió, fue ahí en ese convento cuando Teresa empezó a preguntarse si qué la vida de religiosa le empezó a traer. Es la primera vez que ella tiene que ver con monjas y es la primera vez que ella empieza a pensar en ese proceso. Cuando ella habla de sus padres, ella siempre dice que sus padres fueron muy virtuosos, muy de cara a Dios. La madre es la que le enseña a rezar a ella el rosario todos los días. O sea, cuando ella ingresa en el convento como muchacha estudiante, no como monja, ella ya lleva toda una vida espiritual dentro. Nosotros sabemos que ella de chiquita se fue con su hermano menor a tierra de moros a que lo mataran. Vivimos en una España en que acaban de expulsar a todos los judíos, en que los musulmanes se han ido. Entonces está en una España que trata de ser solo España. Y todo lo demás, como en parte tenemos en estos momentos en los Estados Unidos, como nosotros con los migrantes estamos teniendo muchos problemas, pues esos problemas los estaba pasando España en aquella época. Y entonces Teresa, cuando decide entrar en el convento, no entra en el convento donde ella es estudiante, sino entra en el convento de una amiga de ella que era carmelita y allá va a ese convento. Su vida no es muy larga, yo solo me quiero poner en la parte de la oración. Ella es una monja común y corriente que no vale para nada en el momento que es monja, no se distingue por nada. Hasta que llega un momento en su vida que abre un closet y se encuentra con una estatua de Jesús muy llagado, el Jesús de los azotes, el Jesús que estaba todo ensangrentado. Y ella le causa tal problema dentro de su corazón que se arrodilla y le dice a Jesús: no me voy a levantar de aquí hasta que no me deje un corazón nuevo. Y en eso entonces sale la nueva Teresa. La Teresa que quiere hacerlo todo por Dios, la Teresa que cualquier sacrificio es poco, la Teresa que quiere aprender a orar para entonces poder caminar junto a este Señor llagado con el cual ella se ha encontrado. También se encontró con las confesiones de San Agustín, y por eso yo les aconsejo a todos que se busquen buenos libros que también los ayuden en este caminar de la oración. Cuando San Agustín se declara el pecador que él era después de una vida tan pobre que había tenido él espiritualmente. Entonces ahora vamos a comenzar nosotros este camino de la oración que yo los invito en este momento para ver las dificultades que podemos presentar nosotros con la forma de ser que tenemos cada una, para ver cómo es que el Señor nos va a ir llevando de la mano en este caminar con Él, para ver cuáles son las cualidades que tengo que tener, cuáles son más o menos las cosas en las que me tengo que trabajar, porque ella dice muy claramente, lo primero que tenemos que hacer es saber que Dios es Dios y yo soy su criatura, solo su criatura, yo no soy más nadie que Él. Más nada que Él es Dios y eso es lo que yo tengo que decirme desde este momento. Estoy dispuesta a caminar con Dios, dejándole a Él ser Dios. Estoy dispuesta a agarrarme de la mano de Dios sin soltarme. Entonces vamos a caminar juntas nosotros caminar con Teresa, que hasta los 68 años de su vida, cuando ella muere diciéndole al Señor: todo te lo he dado, no me he quedado con nada, y a ti entonces te lo devuelvo. Ella tiene un poema muy bonito que dice: muero porque no muero. Exactamente las palabras de San Pablo que dicen que el morir, que es quiero vivir o quiero morir. Prefiero vivir para poder trabajar por ti, pero quiero morir para estar junto contigo. Entonces es este caminar, el saber vivir
de la mano de Dios para cuando muera entonces agarrarme de la mano de Dios completamente. Entonces ahora vamos a dejarlo aquí. Ya en el próximo programa vamos a empezar a ver qué es orar. Así que ustedes vayan pensando bien para ustedes qué es la oración. No con palabritas que aprendieron de la clase de catecismo, sino para ustedes, ¿qué han sido hasta ahora la oración? ¿De qué forma han rezado? ¿Qué es lo que quisieran ustedes aprender durante estas charlas que les conduzcan en este camino de la oración? Así que nos vemos pronto y acuérdense, vamos a darle un rato especial al Señor para poder caminar con Él durante toda esta semana. Que Dios los bendiga.